Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar de 7 espeluznantes hechos que han sucedido dentro de la realeza. Para iniciar, déjenme decir que la justificación para la existencia de las familias reales es la de una supremacía inherente sobre los más o sobre los demás ciudadanos. Esa supremacía viene siendo así como la aceptación o imposición de esta supuesta superioridad que usaron y que siguen usando para convencer a toda la gente de que así es como debe ser, que debe haber personas superiores a otras. Muchos de los personajes de la realeza incluso aseguraban ser descendientes de los dioses, ya sean dioses sumerios, ángeles caídos o nefilims o anunnakis y algunos otros muchos más que ellos contemplaban como sus padres o abuelos o su línea real de sangre. Por lo tanto, ellos poseen un sueño de gobernanza enorme e indomable por creerse descendientes de todos esos seres o dioses que creen que fueron sus antepasados. Adam Goldberg describe 7 hechos espeluznantes que dicen mucho sobre la nobleza europea, o al menos dicen lo suficiente como para tomar con mucha seriedad la necesidad de investigarles mucho más a fondo. Voy a enumerarlo como número 1, la cuestión de la nobleza europea casi siempre pertenece a otras órdenes fraternales y sociedades secretas. ¿Usted, amigo o amiga, ha oído hablar de la orden de Carlos XIII? ¿No? Pues yo tampoco. No había escuchado hablar hasta que supe que gran parte de Europa todavía está bajo el control de las monarquías. Déjeme decirle que la orden de Carlos XIII es una orden masónica de la cual el rey de Suecia es el líder. La orden fue fundada en 1811 por el hombre que recibió el nombre de esa orden, o sea, Carlos XIII. Esta es una orden que tiene más de 200 años vigente. Básicamente, todas las monarquías europeas tienen esta extraña situación en que los miembros de la familia real pertenecen a todo tipo de otras órdenes fraternales y sociedades semisecretas. Para obtener una idea de lo que realmente enseñan o hacen en estas órdenes o sociedades secretas, probablemente usted y yo tendríamos que pertenecer a una familia real para saber qué tantas cosas se hacen dentro de ellas. Déjeme decirle que la gente no cree que los francomasones sean una fuerza poderosa. Sin embargo, la realeza parece encontrarlos importantes. Nótese que todas las sectas de la francomasonería no son iguales. Como punto número 2, veremos por qué todos los miembros de la realeza usan los mismos símbolos en varias casas y países. Usted, amigo o amiga, ¿se ha preguntado por qué toda la nobleza europea parece llevar en su indumentaria casi siempre 8 estrellas puntiagudas o símbolos de la cruz templaria? Por ejemplo, vea esta imagen de Carlos XIV, mejor conocido como Juan de Suecia. Vea cómo porta estas estrellas puntiagudas. ¿Y qué me dice usted de H.M. Kong, mejor conocido como Harald Thaler,
Vea también cómo porta esas insignias. ¿Y qué me dice de Margarita de Dinamarca, que porta esta insignia también en su ropa, en su pecho? ¿Y qué decir de Oscar de Suecia, que también porta no una sino varias de estas insignias? Tal vez esto no sea muy explicable por mí, por no saber lo que significan. Pero si estoy en lo correcto, parece que estas personas tienen más significado para estos símbolos que lo que los símbolos significan en ellos. Creo que es mucho más lo que hay detrás de todo esto. Más de lo que realmente todos conocemos. Como punto 3, diremos o veremos por qué los países aparentemente pacíficos, donde existe la realeza o la nobleza, están militarmente controlados por la monarquía. ¿Quién controla las fuerzas armadas de Noruega, por ejemplo? ¿El rey Harald? Así es, él es el comandante en jefe. Para darnos una idea, en Libia, los combatientes noruegos que intentaron destruir el régimen de Gaddafi, junto con Occidente y la OTAN, bombardearon la mayoría de los objetivos en proporción al número de aviones involucrados, junto con los combatientes daneses dirigidos por otra monarquía. Estos países aparentemente pacíficos y tranquilos todavía están gobernados por monarquías, y a lo largo de la historia, hasta hoy en día, hasta la actualidad, las monarquías se han librado de las guerras. Pero creo que si alguna vez estallara un conflicto en Siria y la OTAN lo persiguiera y tuviera que actuar, puede usted apostar que todas las monarquías europeas se unirían sin duda a la guerra. Como punto número 4, amigos, veremos por qué la realeza del siglo XVIII, XVII y XVIII solían ser caníbales. Todavía a finales del siglo XVIII se sabía que la familia real británica consumía carne humana, como lo admitieron los principales medios del Reino Unido en ese tiempo. En un libro escrito sobre el tema del canibalismo medicinal, que para mi gusto suena bastante horrible y falso para ser medicinal, parece proporcionar evidencia suficiente para que la corriente principal informara que a finales de los 1700 la nobleza británica practicaba abiertamente el canibalismo, así como si consumir a otras personas fuese en realidad una delicia. Incluso parece increíble que incluso cuando ellos denunciaron a los bárbaros caníbales del Nuevo Mundo, ellos mismos aplicaron, bebieron o usaron momias egipcias hechas en polvo o grasa humana, también carne, hueso, sangre, cerebro y piel. Según el doctor Zug, el cual dijo: el cuerpo humano ha sido ampliamente utilizado como un agente terapéutico, con los tratamientos más populares que involucran como son la carne, hueso o sangre. Dice él que la gente no sabe esto, pero el poder, como característica cultural, es muy tóxico. Y dice que si un grupo en particular de personas mantuviera el poder, y en un sentido de superioridad, y en un poderío militar durante siglos, mantuvieran ese poder, probablemente arruinarían a un grupo muy grande de personas.
Dice él que es natural pensar que una familia real disfrutaría depredando a otras personas hasta el punto de literalmente comer carne humana. En realidad, esto suena muy extremo, pero ¿alguna vez usted, amigo o amiga, ha oído hablar del experimento de la prisión de Stanford? Imagine esto multiplicado por 1.000.000 y ese sería el concepto de la nobleza. Como punto número 5, diremos, ¿cómo fue que se cruzaron entre ellos? ¿Se podría decir que ellos están genéticamente modificados? Yo creo que sí se han modificado genéticamente, pero tomaría mucho tiempo abarcar todos los ejemplos de entrecruzamientos de la nobleza. Bástame decir hoy que hoy en día la nobleza europea a menudo se remonta entre los reinos. Los reyes contemporáneos de Gran Bretaña, de España, Dinamarca, Suecia, Noruega y otros países a menudo comparten los mismos antepasados. Esto solo demuestra que entre las familias de ellos ha habido innumerables casos de incesto. Si no me cree, veamos por ejemplo esta imagen de la infanta Elena. Vea su característica física. Esto no parece la cara de una persona normal. Aquí aparecen rastros de un incesto generacional, sin duda que sí, se puede notar en esta imagen de la infanta Elena. En el punto 6 veremos o hablaremos cómo todo miembro de cualquier familia real está relacionado con personas poderosas. Elija usted a cualquier persona de la nobleza y encontrará que están relacionados con todos los gobernantes poderosos a lo largo de la historia. Tomemos por ejemplo el caso del príncipe William, por ejemplo. Él desciende directamente de Vlad el Impalador. También desciende de Guillermo el Conquistador. Y entre otros descendientes están también Iván el Terrible, Carlomagno, Federico el Grande, Catalina la Grande, Roberto el Bruce, Casimiro el Grande y tantas otras figuras de influencia que han vivido y gobernado dentro de la realeza. En esta imagen vemos a Vlad el Empalador. Él es un antepasado de la familia británica moderna. Fíjese bien. Él conserva y tiene la estrella de 8 puntas y un cuadro o un cuadrado en su frente. ¿Recuerda lo que dijimos alguna vez sobre estos símbolos? La estrella también se conoce como la estrella de Inanna, como se llamaba en la antigua Mesopotamia. Véala bien. Aquí está la imagen de Vlad el Empalador. Bueno amigos, como punto 7 y último, déjenme decirles que incluso los miembros de la familia real en el exilio ejercen su influencia. ¿Por qué digo esto? En Italia se supone que el rey ya no reina más. Existe una ley que dice que la familia real de Italia ya no puede vivir dentro del país o incluso ya no puede visitarla. Pero eso no ha impedido al rey exiliado de Italia actuar como titiritero
desde detrás de las escenas a través de una organización masónica conocida como Propaganda Due. Según Wikipedia, en una entrada sobre el príncipe Vittorio Emanuel de Saboya, príncipe de Nápoles, ocurrió algo curioso. En varias ocasiones ha sido el centro de controversias en Italia y en el extranjero debido a una serie de incidentes, incluidos comentarios que fueron vistos por algunos como comentarios antisemitas. También se reveló que era miembro de Propaganda Due o P2, así también se conoce Propaganda Due, que es el Estado dentro de un Estado responsable de corrupción de alto nivel y también de manipulación política. De acuerdo con un extracto de Wikipedia sobre P2 o Propaganda Due es la pronunciación italiana. Propaganda Due fue una logia masónica bajo el Gran Oriente de Italia. Fue fundada en 1945 cuando su carta masónica fue retirada en 1976. Se había transformado ya en una organización ultraderechista clandestina y pseudo-masónica. Esta organización operaba en contravención del artículo 18 de la Constitución de Italia, que prohibió las asociaciones secretas. En su último periodo, dirigida por Licio Gelli, la logia P2 estuvo implicada en numerosos crímenes y misteriosos asesinatos, incluido el colapso del Banco Ambrosiano, afiliado al Vaticano, así como en los asesinatos del periodista Mino Picorelli y el del banquero Roberto Calvi, y además también en los casos de corrupción dentro del escándalo del soborno nacional que se llamó Tangentopoli. P2 o Propaganda Due salió a la luz a través de las investigaciones sobre el colapso del imperio financiero de Michel Sidona. P2 a veces se conoce como un estado dentro de un estado o un gobierno en la sombra. Ese gobierno en la sombra o esa logia que estaba entre sus miembros. Además, entre esos miembros destacados existían periodistas, miembros del parlamento, industriales y líderes militares. Incluso Silvio Berlusconi, que más tarde se convirtió en el primer ministro de Italia. La monarquía italiana exiliada ha sido acusada de utilizar una organización masónica para influir en el poder desde detrás de la escena. Todo esto ha ocurrido detrás de estas escenas que siempre han involucrado a la realeza o a miembros de la realeza. Amigos, investigar a la realeza realmente se vuelve interesante porque hay muchas cosas que descubrir, pero mi video llega hasta aquí. Ojalá que les haya dejado algún mensaje positivo y que les pueda servir como conocimiento en su vida diaria. Les agradezco darle me gusta y no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que les lleguen todos mis videos inmediatamente que sean subidos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias.